días, hermanos. Me alegro que no os hayáis congelado por el camino. Los que estáis en casa, un saludo especial. Vosotros estáis más calentitos, así que nos alegramos. Pero bueno, aquí estamos un grupito en esta mañana. Bienvenidos a todos y vamos a intentar pasar un tiempo juntos con el Señor, gozándonos de su misericordia, sus planes de redención y salvación que ha tenido a bien hacernos partícipes de ellos, ¿no? Así que vamos a pedirle su bendición y empezamos. Pues Padre Santo, gracias porque realmente estamos sorprendidos, Señor, de que te hayas revelado a nuestras vidas y que estamos contentos y gozosos de haber creído en ti, ser tus hijos, y por eso estamos juntos de nuevo y recordando pues lo que ha permitido que lo podamos ser, que es la muerte en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Gracias por estas realidades, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y por todo lo que vas a revelar en un futuro. En tu nombre, amén. Vale, pues vamos a tener una lectura en Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice que cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, fue abierto el cielo. Y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, surgió una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complací». En nuestra investigación acerca de la identidad de Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, si recordáis, habíamos llegado a esta escena o a este pasaje del bautismo de Jesús en el río Jordán, que era el lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando, y pues Jesús se presentó allí, como ya conocéis. Y lo último que destacábamos de este relato fue este detalle que solamente Lucas resalta en su evangelio. Los otros evangelios lo mencionan, pero no este detalle concretamente, acerca de la manifestación visible del Espíritu Santo en forma corporal como un cuerpo parecido a una paloma. El propio texto que hemos leído nos indica que un ámbito de existencia como es el espiritual, lo que la Biblia denomina el cielo, y que normalmente está cerrado al ojo humano, hemos leído que fue abierto en esta ocasión para permitir a todos los presentes en esta escena no solo que oyesen la voz de Dios Padre, al que no vieron, pero sí le oyeron, y le oyeron manifestando su complacencia en esa persona, en ese ser humano que estaba allí precisamente, que era el Señor Jesucristo, alguien bien visible, quien era el protagonista, por supuesto, central, ¿verdad? Pero también vieron de forma visual y física a un ser espiritual, como vimos la otra vez, que es Dios, el Espíritu Santo, que al ser un ser espiritual y por lo tanto invisible al ojo humano, en este momento, de forma única y extraordinaria, le encontramos manifestándose de esta manera en un momento tan importante como era el inicio o la presentación del Señor Jesucristo, el ungido por excelencia, para que precisamente fuese conocido como el hombre, en mayúsculas, el hombre del Espíritu. Y es importante tener en cuenta, sobre todo para el tema o lo que vamos a ver hoy, tener este aspecto de la naturaleza humana perfecta del Señor Jesucristo, el hombre, o en lenguaje bíblico, el Hijo del Hombre, que venía con una misión, la de salvar a un mundo perdido
y muerto espiritualmente, para que por medio de su propia muerte diese vida a todos los que creen en Él. Y esa vida eterna, precisamente, como explica el Nuevo Testamento, explica la Escritura, en realidad, toda la Biblia, la imparte precisamente este Espíritu Santo revelado en este momento de forma visible, corpórea, en esta ocasión única e irrepetible. Por eso cuando el Señor Jesús, después de morir y resucitar y ascender, como ya hemos dicho hasta aquí, y volver a ese ámbito celestial, al cielo, ¿verdad? A nosotros nos da la impresión de que el cielo está muy lejos, por ahí arriba, pero no es eso. La idea del cielo está mucho más cercana a lo que nosotros pensamos, la dimensión espiritual, ¿vale? Bueno, cuando el Señor Jesús partió con cuerpo físico y resucitado a esa dimensión, a partir de Pentecostés, otro momento importante de la revelación bíblica, sabemos que ese Espíritu Santo realmente está en la tierra, está obrando en medio de nosotros mismos hasta el día de hoy. Recordamos las palabras del apóstol Juan que hemos estado leyendo en todas estas sesiones, ¿verdad? Yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos, otro abogado, otro compañero, ayudador, intercesor, defensor, como yo. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Ese otro, como yo, el Parácletos, el Espíritu Santo. Y este otro compañero de vida, como fue Jesús para sus discípulos, un compañero de vida, con todas estas características, es precisamente este Espíritu Santo que vemos, por eso insisto tanto, aquí en el texto que tenemos delante, que se manifestó de forma corpórea sobre Jesús en su bautismo en agua, tal como hemos leído. Pero si recordáis, la última vez nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y por qué se manifestó el Espíritu Santo de esta manera, siendo Espíritu? ¿Por qué lo hizo de forma corporal? Y ya os anticipé que no tenemos respuesta en ninguna parte de la Escritura a esta pregunta, por lo que no es fácil contestarla. Pero esto no quiere decir que podamos investigar al respecto y reflexionar, ¿verdad?, sobre ello, como estamos haciendo y sobre todo partiendo de este hecho histórico, ¿no?, porque es el momento en el que el Espíritu Santo se reveló en forma corporal. Y como sabéis, precisamente mi intención o mi objetivo es investigar en la identidad de esta tercera persona de la deidad. Una primera explicación que vimos la otra vez, que dije, era la de que se manifestó de forma corporal precisamente para revelar la realidad de su existencia y presencia. Y de hecho aquí estamos en un momento histórico, sobre todo cuando vemos que ha pasado, digamos, unos 400 años desde los últimos profetas de la Escritura, ¿verdad? Digamos, esa revelación especial que en el trato que Dios tenía con Israel, habían pasado 400 años de silencio. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuviese activo en ese tiempo. Cuando vamos, por ejemplo, a los relatos del nacimiento de Jesús, vemos como Dios manda a un ángel, tanto a Elisabet como a Zacarías y como a María. Pero también vemos al Espíritu Santo activos en ellos. Y también en el anciano Simeón y en la profetisa Ana, que no hubiese sido reconocida precisamente como profetisa de Dios si el Espíritu Santo no lo hubiera usado para transmitir la palabra de Dios al pueblo. Y es que el Espíritu Santo no es una
fuerza impersonal, es una persona, es alguien. Ya dije también que en la Escritura tenemos mucha información acerca de las actuaciones del Espíritu Santo, pero muy pocas acerca de su identidad. Así que por eso estoy interesado en ese tema. Así que, en cierta medida, podríamos decir que en esta escena que tenemos en Lucas que nos relata Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, tenemos delante de nosotros, fíjate qué curioso, una teofanía, una manifestación visible de la deidad personal del Espíritu Santo. En teología, la palabra teofanía significa una revelación visible y corpórea de Dios. Normalmente sabéis que este término se aplica a las apariciones de Dios, especialmente a través de ese personaje que encontramos tantas veces en el Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé, en ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y que, como sabéis, ese personaje en realidad lo sabemos identificar como el Hijo de Dios antes de su encarnación, es decir, Jesús antes de su encarnación. Sin embargo, en la escena que tenemos delante, ya no tenemos en Jesús una teofanía. No. No tenemos en Jesús una revelación puntual en forma humana al estilo de las teofanías. Estoy hablando de Jesús al estilo de las teofanías del Antiguo Testamento. En Jesús tenemos precisamente a Dios hecho hombre. A Dios habiendo asumido la naturaleza humana para no dejarla ya nunca más. En Jesús tenemos a un hombre auténtico, gestado en el vientre de una mujer, María, pero concebido o generado precisamente por este Espíritu Santo que se revela aquí en forma corpórea. Este mismo Espíritu Santo, que aquí, como precisamente pasaba con el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento, o dicho de otra manera, como sucedía con las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento, en momentos puntuales, aquí es Dios, el Espíritu Santo, el que se revela en forma corpórea en esta única escena irrepetible. Por lo tanto, estamos delante de una teofanía. Uno de los resultados sorprendentes cuando investigamos acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo es la de ver la relación que existe entre un ser espiritual, invisible al ojo humano, como sucede con el Espíritu Santo, y por otro lado el mundo físico, ¿vale? Mundo espiritual, invisible, y mundo físico, real, visible. Bueno, real, el invisible también es real, ¿vale? Invisible y visible. Dicho de otra manera, la influencia del Espíritu Santo sobre el cuerpo humano. No solamente sobre el cuerpo humano, sino sobre todo el ser humano. Esto se ve especialmente claro en la propia experiencia del Señor Jesucristo y es recogido por el Evangelio de Lucas en este contexto mismo. Ya hemos leído en Lucas 3:22 cómo el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo en forma corporal. ¿Vale? Vamos a pensar en la escena. Fue todo un rato, como vimos la otra ocasión, lo que duró ese vuelo o ese mantenimiento sobre su cabeza, ¿verdad?, para mostrar el ungimiento del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, duró todo el tiempo que Jesús estuvo con Juan el Bautista en el río Jordán.
Pero aunque el texto no lo dice, hemos de suponer que esa revelación llegó un momento que desapareció, ¿vale? No permaneció constantemente el Espíritu Santo sobre la cabeza de Jesús visiblemente durante todo su ministerio. No, ¿vale? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Volvió a su anonimato habitual, podemos decir, ¿verdad? Volvió a ese mundo invisible, celestial, espiritual. Pero el Espíritu Santo seguía con Jesús, porque Lucas nos lo indica de forma reiterada. Fíjate, capítulo 4 y versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Pero no lo tenía encima. Visiblemente, quiero decir. Capítulo 4, versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la comarca. En el poder del Espíritu descendió a Galilea. Capítulo 4, versículo 18. En la sinagoga de la ciudad de Nazaret, un texto que ya vimos también en su momento, cuando está en la sinagoga y el responsable le da el libro del profeta Isaías y el Señor busca este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Y al final les dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. Sé que es un poco complicado intentar hablar sobre esto, ¿no? Y especialmente pues usar nuestra imaginación para intentar asimilar pues estos conceptos, asimilar intelectualmente estos conceptos que obviamente la fe nos ayuda a creer, ¿no? Por eso entiendo yo que es importante el detalle que Lucas nos muestra de esta teofanía de Dios, el Espíritu Santo, en la escena que estamos estudiando. Porque aunque no se le vea, el Espíritu Santo está ahí. Es real, es alguien. Es la tercera persona de la deidad. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Estaba siempre revoloteando sobre su cabeza como una paloma, aunque no era visible después al ojo humano, solamente en el Jordán. Porque, como ya he dicho, después al Espíritu Santo no se le vio más, pero sí su actuación, como siempre nos encontramos en la Escritura, ¿vale? Vamos a leer un pasaje que encontramos en Juan capítulo 2, versículos 18 en adelante. Aparentemente puede parecer que no tiene nada que ver, aparentemente. Juan capítulo 2, versículo 18. La escena, el contexto de la escena la conocemos muy bien. Es el momento en el que el Señor Jesús echa del recinto del templo a todos los cambistas y a todos los que se habían instalado por allí para hacer negocio con las cosas de Dios, ¿verdad? Nada nuevo bajo el sol. Y a diferencia de los demás evangelios, Juan coloca este incidente precisamente al inicio del ministerio de Jesús. Y vemos cómo, versículo 15, hace un azote de cuerdas, echa fuera del templo a todos, con las ovejas, con los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Así que podemos pensar que hubo allí un follón, pero bien fuerte, ¿no? Un lío tremendo. Además, dice, al versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Es decir, que había mucha gente en aquel tiempo. Había empezado ya a venir gente para celebrar la Pascua en aquel momento. Y entonces leemos lo siguiente, versículo 18.
Intervinieron entonces los judíos y le dijeron: «Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Dijeron entonces los judíos: «Durante 46 años fue edificado este santuario o templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él, el Señor Jesús, hablaba del santuario de su cuerpo. Frase importante para lo que vamos a ver después. Cuando pues fue resucitado de entre los muertos, dice Juan, el evangelista, les fue recordado a sus discípulos que decía esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que dijo Jesús. Jesús hablaba del santuario de su cuerpo, ¿vale? Y lo aplica al momento de su resurrección. ¿Y qué es lo que fue resucitado en la resurrección de Jesús? Su cuerpo. Su cuerpo. ¿Por qué? Porque recordaréis las últimas palabras que el Señor dijo en la cruz antes de entregar su vida a su Padre Celestial. Y este detalle es muy importante, porque Jesús quiso morir voluntariamente. No es que ya por los sufrimientos y la sangre que le salió llegó un momento que se quedó sin vida. No. Jesús quiso morir voluntariamente. Él entregó su vida. Dijo: ahora muero, ahora entrego mi espíritu al Padre. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Papá, porque así llamaba Jesús a su Padre, Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu al Padre, y en ese momento mismo su cuerpo se quedó sin vida. Murió. Y este cuerpo humano de Jesús era el santuario de Dios, como el templo lo era para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué el cuerpo de Jesús era el santuario de Dios? ¿Quién lo habitaba? La respuesta a esta pregunta es esta, y muy sencilla. El cuerpo de Jesús era el santuario de Dios porque lo habitaba el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que estaba con él. El Espíritu Santo estaba con Jesús y estaba en Jesús. Jesús hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando nosotros vamos adelante en los libros del Nuevo Testamento, descubrimos con sorpresa algo importante. Que este mismo argumento es el que usa el apóstol Pablo para referirse a nuestros cuerpos. Estos. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Primera de Corintios, o a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice el apóstol Pablo: huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario de Dios? ¿Del Espíritu Santo, que es Dios? ¿Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. La importancia del cuerpo humano en la misma medida de la importancia del cuerpo del Señor Jesús.
Nuestros cuerpos son precisamente el lugar donde habita la tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo. Hemos sido comprados, como dice el apóstol Pablo, y vamos a recordar de nuevo en esta mañana, al precio de la sangre del Señor Jesucristo. Y para que esta gloriosa realidad este glorioso concepto sea real en nuestra vida, lo ha de aplicar forzosamente alguien que esté con nosotros y esté en nosotros. Y eso solamente y únicamente lo puede aplicar el Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu Santo que habita en nuestro cuerpo como santuario suyo desde el día que nos entregamos al Señor Jesús. Ese día fuimos bautizados por Dios, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Y esa es la realidad de la garantía, esa es la garantía de nuestra salvación. Así que desde nuestra conversión somos llamados precisamente a tener este objetivo en nuestra vida, a vivir la vida para Dios. Desde la gloriosa realidad de la presencia constante, permanente del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero también en nuestros cuerpos. Que el cuerpo es el área de influencia del Espíritu Santo, tal y como lo hacía con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entendemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 17, porque esto realmente marca una gran diferencia. El mundo no puede recibir al Espíritu, pues no lo ve ni lo conoce, a no ser que crean en Jesús. Vosotros lo conocéis, dice el Señor Jesús, porque está con vosotros y estará en vosotros. Nosotros no podemos argumentar como hace la gente del mundo. Yo, con mi cuerpo, hago lo que quiero. El cristiano no debe partir desde esta premisa, sino desde la que hemos visto aquí en la carta del apóstol Pablo. He sido comprado por precio, el precio de la vida de Jesús. Mi cuerpo, este serrano, ¿verdad? Este cuerpo serrano, que tantos problemas nos da, sin embargo, es el santuario de Dios. Dios, el Espíritu Santo, lo ha querido hacer su casa. Madre mía, pobre, ¿verdad? Viendo la casa. Pero Él es más glorioso que nuestra casa. Y lo ha querido hacer de forma permanente, hasta que estemos con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entiendo que lo hemos de honrar también a Él, a la tercera persona de la Trinidad. Y es importante tener esto en cuenta porque es desde esa realidad desde la que Dios me ve santo. Porque recordemos que el propósito de Dios, no solo al crearnos, sino a salvarnos, es injertar su santidad en nuestra humanidad. ¿Y eso cómo se hace? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso he intentado haceros ver la relación que tiene el Espíritu Santo con el cuerpo físico. Podemos pensar, no tiene nada que ver, el Espíritu es el Espíritu y el cuerpo es el cuerpo. Pues no. De ahí la importancia también de que el Espíritu Santo, en esta escena de Lucas que hemos visto, se haya manifestado, haya hecho esta teofanía también como cuerpo físico, para que veamos que realmente Él tiene interés en nosotros. Vamos a dejarlo aquí. Si Dios quiere, habrá ya una última sesión.